indudablemente a Argentina, que no vio el camino de gol. Al final, segundo título para África en los mundiales sub-20. Se suma Marruecos a la galería de Ghana, que había abierto ese camino en el Mundial de Egipto 2009. Y para los suramericanos se estaciona Argentina con 6 títulos en la ruta. Marruecos, lo decíamos, fue cuarto en el Mundial Masculino Mayores en Qatar 2022, se llevó el bronce en los Olímpicos de París 2024 y ahora el título en el Campeonato Mundial Sub-20. Y ojo, porque será anfitrión no de la próxima Copa del Mundo, sí la del 2030, junto a España y Portugal. Hoy es sede del Campeonato del Mundo Femenino Sub-17 en un mega complejo deportivo en la ciudad de Salé, muy cerca a Rabat, donde ya debutó Colombia. Pero de eso hablaremos en instantes, porque el otro capítulo, cerrando este Mundial Sub-20, tiene como protagonista a Colombia. No podemos dejar pasar de lado la victoria 1-0 frente a Francia, el gol de Óscar Perea, una Colombia con presión, con dinámica, con agresividad, con orden defensivo en este último juego. Eso sí, al final, en los minutos de remate, se sufrió con un balón al palo, también con algunas acciones de penalti que fueron a revisión en favor de Colombia. Acertó el árbitro somalí en el video soporte. Colombia termina en el podio, sube al tercer escalón, medalla de bronce, así como lo consiguió en 2003 en los Emiratos Árabes, lo hace en esta ocasión en territorio chileno, con un Neisser Villarreal con 5 goles como carta certificada de gol, con jugadores como Jordan García el arquero, Simón García el defensa central, Juan Arizala el lateral, Óscar Perea y Jordan Barrera junto a Joel Canchimbo. ¿Hay futuro? Sí. Ojalá sean jugadores que maduren, que crezcan y que puedan tener el rodaje pensando en alimentar en el futuro a la selección mayor de Colombia. Y hablamos ahora de la Sub-17. El Mundial Femenino en Marruecos. Arrancó Colombia con una caída estrepitosa, 4-0 a manos de España. Eso sí, y no es justificando la realidad de Colombia, pero España ratifica su superioridad en esta categoría y en el fútbol femenino, una selección con juego, con posesión, con rotaciones, con velocidad, con presión y ojo, con mucho gol. Hay jugadoras que van a marcar el camino del fútbol internacional: Lua Arrufe, Carlota Chacón, Rosalía Domínguez. Impresionante el nivel de España, que parte como favorita antes de enfrentar a Colombia y ahora, tras su primera salida, gran favorita para quedarse con el título de este Mundial Sub-17. Son hoy bicampeonas del mundo, indudablemente en el panorama de esta cita mundial, que le tendrá a Colombia un segundo examen el próximo miércoles frente a Costa de Marfil. Será rival africano. El grupo E lo lidera España con 3 puntos, Costa de Marfil y Corea del Sur, que empataron, tienen una unidad, y Colombia se ve forzada a sumar frente a las africanas el próximo miércoles. Y ojo, porque también se activa ya la Liga de Naciones, que es el camino de las eliminatorias al Mundial Femenino del 2027. En Medellín ha comenzado la concentración de nuestra selección Colombia. Llegan las convocadas, son 23. Se espera en las próximas horas el arribo de Linda Caicedo, que terminó habilitada por el Real Madrid. Tuvo un pequeño problema muscular, una recarga, una sobrecarga que la sacó del partido de Champions, pero está habilitada para jugar con Colombia. La que no fue convocada fue Cata Usme, una histórica, la líder natural de esta selección. Hoy, primer entrenamiento de Colombia a la femenina mayores a puerta cerrada en el estadio de Ditaires en Itagüí. Y el viernes será el juego de Colombia-Perú en el Atanasio Girardot en la apertura de esta Liga de Naciones. Y en nuestra liga, la colombiana, bueno, ojo a lo que pasó en la fecha 16. Ganó Llaneros 2-0 al Once Caldas en Villavicencio, cerrando la jornada dominical. Brian Urueña y Julián Angulo marcaron. Y Llaneros hoy es sexto en la liga, está metido en la pelea de clasificación. Ganó el América el sábado, frente al Deportivo Cali, el clásico vallecaucano, 2-0 con goles de Cristian Barrios y José Escobar, y América se pone a tiro de clasificación. Ganó el Junior en el último segundo, 3-2 al Deportivo Pereira. Titi Rodríguez fue el salvador.
del conjunto tiburón, que ahora es otra vez líder de la liga. Águilas Doradas derrotó 1-0 a Valledupar y el Pasto empató 2-2 con Nacional. Medellín también toca la puerta de clasificación, derrotó 3-1 a Fortaleza. El Unión Magdalena ganó 3-1 ante Envigado y Santa Fe se dio terreno empatando 0-0 con Chicó en Boyacá. Es decir, el panorama de los 8 de Colombia pinta ahora: Junior 31 puntos, clasificado a cuadrangulares; Bucaramanga con 30, clasificado; Medellín con 30, clasificado, y queda un lote muy cercano que es Nacional con 28 y Fortaleza con 28, cuarto y quinto, y en la pelea están sexto Llaneros con 25, séptimo Tolima con 23 y octavo Santa Fe con 21. Hoy Equidad Tolima para cerrar la fecha 16 y hoy Independiente Medellín, Independiente Santa Fe en el Atanasio por fecha 14 en el panorama del fútbol profesional en Colombia. 8-6, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 4 poblaciones fueron atacadas por las disidencias de la FARC en el departamento del Cauca. Anoche fue atacado el corregimiento El Estrecho del municipio del Patía. Allí la explosión de un carro bomba frente a la estación de policía dejó 2 uniformados gravemente heridos. En el borde, un ataque con granadas lanzadas desde drones causó heridas a un policía. También hubo ataques contra la policía en Timba, corregimiento de Buenos Aires, y en Toribío en medio de la jornada de elección de consejeros de juventudes. El alcalde del Patía, Cauca, John Jairo Fuentes. Acontecimientos pues que se siguen repitiendo en el departamento del Cauca, y que el municipio del Patía, ser un municipio geoestratégico del sur del Cauca, sigue siendo pues blanco de estas acciones. Las actividades de control al narcotráfico que el ejército de Estados Unidos adelanta en aguas del Mar Caribe ya completa 3 ataques en lo que embarcaciones colombianas se han visto involucradas. Pero hablemos de la primera operación que se dio el pasado 15 de septiembre en una ubicación cercana entre aguas venezolanas y colombianas. En esta habría muerto Alejandro Andrés Carnaza Medina, conocido como Coroncoro, un ciudadano oriundo de Santa Marta, quien había partido un día antes, el 14 de septiembre, desde la zona de Gaira, en Magdalena, en una lancha. Lo primero para decir es que es habitual que las personas que se dedican a la pesca artesanal se vayan no durante uno, sino durante varios días a navegar a mar abierto. En muchas ocasiones, por ejemplo, estas pueden presentar fallas mecánicas, hablo de las embarcaciones, y pueden terminar navegando hacia el oriente en dirección a Venezuela por las corrientes que terminan arrastrándolos hasta allí. Muchos, incluso estos pescadores, parten sin GPS ni brújulas y terminan desafortunadamente navegando al sentido de cómo los lleva la marea. Es importante mencionar que esta persona, de acuerdo con la información que se conoció, habría estado vinculada en el año 2015 al robo de unas armas que se realizó en las instalaciones de la policía de Santa Marta para ser entregadas a los Pachenca, o más conocido también como las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Esta información, que seguramente también conoce Estados Unidos, habría llevado al presidente Donald Trump a decir que era una persona que estaba vinculada con actividades de narcotráfico. Una de las emociones más dañinas que tenemos los humanos es la envidia, fruto de ciertos sentimientos de inferioridad. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. Ahora 8 de la mañana, 9 minutos. Atención, esta mañana de lunes, se dispara la cotización del dólar, producto, por supuesto, de esta tensión gigante con los Estados Unidos. Víctor. Sí, Néstor, un poco de contexto. La semana pasada venía cayendo el dólar también con mucha fuerza. Aquí lo señalamos en nuestras intervenciones, entre otras por esas operaciones de manejo de deuda del gobierno nacional que implica monetizaciones de recursos. Y también el viernes tuvimos un bajonazo interesante, importante, por la posibilidad de que se traigan importantes recursos del exterior que son hoy en día ahorrados o invertidos por los fondos privados de pensiones a través de una nueva medida que en los próximos días anunciaría el gobierno nacional para que esa plata llegue a Colombia y sea invertida en Colombia. Entonces se tendrían que monetizar parte de esos recursos, y esas dos cosas, sumadas a un contexto internacional, generaron presiones hasta ese momento bajistas para la cotización del dólar. Y se creía que iban a continuar esas presiones bajistas porque son efectos muy fuertes sobre la tasa de cambio. Pero hoy se suma una fuerza contraria y el dólar está reaccionando hacia arriba, aunque en el mundo también se está valorizando la moneda frente a
otras divisas. Claro que el movimiento en Colombia es bastante significativo a esta hora. Sube el dólar 70 pesos en su cotización promedio, 3.878 pesos es la cotización promedio para el dólar a esta hora, aunque ya marcó un precio máximo de 3.889 pesos, muy cerquita otra vez a los 3.900 pesos el dólar en nuestro país. Néstor, porque sin duda el mercado está esperando cuál será ese número, esa tarifa que le pondrá Estados Unidos a Colombia en su nueva política arancelaria, porque de ese numerito dependerá si el impacto de estas tensiones comerciales será muy fuerte o qué tan fuerte podría ser sobre nuestra economía. Recuerde usted que Estados Unidos es un gran generador de divisas para Colombia. Si se limitan nuestras exportaciones, se limitarían el acceso a divisas vía exportaciones a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Colombia, emisor de remesas. Aquí estamos hablando solo de dólares. Y dependiendo de ese numerito, ¿sí? Subimos del 10 al 20, al 25, al 30, al 45, al 50%, pues dependerá también el impacto económico y a esta hora hay mucha incertidumbre. Por la disparada del dólar, Víctor, que se está produciendo esta mañana, me da la impresión, los mercados creen que va a ser un aumento notable de aranceles. Todavía no se sabe el numerito, pero si es una cosa muy fuerte, Néstor, es posible, me dicen analistas, que la reacción podría ser inclusive más fuerte. Por lo que le digo, la adquisición de divisas, de dólares desde Colombia, Estados Unidos es prácticamente el principal generador de nuestras divisas por esas relaciones comerciales tan fuertes. Es nuestro principal socio comercial, emisor de remesas, de inversión extranjera directa. Y si a esto se le llegaran los turistas son los principales turistas. Sí. Y si a esto se le llegaran a generar otras medidas de tipo financiera, ¿no? Sanciones OFAC o restricciones a los turistas, pues vaya sumando, y por eso este es un efecto inicial de expectativa e incertidumbre, pero todo dependerá, Néstor, al final de cuál va a ser ese numerito que ponga hoy Donald Trump sobre los aranceles para Mejor Colombia. dicho, dependemos de qué tan grave es el capricho del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. A ver, por lo menos en el 50% a ver de qué tamaño es el mazazo que nos va a dar el día de hoy. ¿Qué me dice, Paola? Qué angustia, sí. Acuérdese usted que la mitad de lo que pasa con el dólar obedece directamente a decisiones de la Reserva Federal, que es algo que afecta a todo el mundo por igual, pero la otra mitad sí corresponde a asuntos internos y lo que pase con nosotros de manera puntual. Y efectivamente, y bien como dice Víctor, pues es que estamos hablando del principal socio comercial de Colombia, de donde llegan la mayor cantidad de dólares, vía exportaciones, vía remesas, vía turismo, vía inversión extranjera directa, también el principal inversionista en el país. Entonces, pues es muchos menos dólares que llegarían, y por eso en este momento está reaccionando, Víctor, así también la tasa de cambio. Veremos a ver exactamente qué pasa y de cuántos serían esos aranceles que pondría la Casa Blanca. 8 de la mañana, 13 minutos, y hay otra noticia económica. Atención, esta mañana el sindicato, el poderoso sindicato de la USO, el sindicato de Ecopetrol, le pide al gobierno Petro que no venda la participación que tiene en negocios de petróleo en la cuenca del Permian, en Estados Unidos. Esa cuenca en donde negocios de Ecopetrol le han permitido crecer, inclusive a punta de fracking, es tal vez el motivo del negocio que está trabajando el gobierno del presidente Petro. Y saben los señores del sindicato de la USO, de Ecopetrol, que pusieron plata para elegir al presidente Petro, que salir del Permian, que salir de la cuenca, que salir del negocio del fracking en Estados Unidos significaría sacrificar ganancias y participación y exportación de petróleo de Ecopetrol. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. No le gusta a la USO la idea del presidente Gustavo Petro de vender las operaciones de fracking en Estados Unidos. El viernes se conoció que ya Ecopetrol está recibiendo ofertas por esos activos en línea con la orden del presidente de dejar de hacer fracking no solo en Colombia, sino también en el mundo. Dice la USO que estaría saliendo Ecopetrol de su negocio más rentable. Hoy las operaciones de fracking en Estados Unidos representan el 13% de la producción de Ecopetrol y un 10% de sus reservas, lo que podría poner en peligro el negocio tradicional de los hidrocarburos. El negocio del petróleo es hoy por hoy la fuente de ingresos de Ecopetrol y representa 80 de cada 100 pesos que la compañía le transfiere a la nación. De hecho, la USO no solo está a favor del negocio del Permian en los Estados Unidos, incluso está contemplando la posibilidad de reevaluar la postura antifracking que estableció desde el año 2019. La evaluación
de esa postura va a ser uno de los temas centrales de la Asamblea de Delegados de la USO a finalizar este 2025. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. El país económico en vilo, en vela, sin poder dormir y a la expectativa hoy por los aranceles que en las próximas horas impondrá los Estados Unidos a las exportaciones desde Colombia. Nuestro principal socio comercial hasta el día de hoy, al cual le vendemos una tercera parte de todo lo que le mandamos al mundo, 35% en productos mineroenergéticos, es decir, petróleo crudo y sus derivados, y 65% en otro tipo de productos, principalmente oro, café, flores, puertas, ventanas y marcos, así como también frutas como aguacate y banano, hortalizas procesadas, tilapia, aceites, jeringas plásticas, muebles para sala, productos farmacéuticos y un largo etcétera, que llega hasta 11.497 partidas que hoy pueden exportar a los Estados Unidos gracias al Tratado de Libre Comercio. TLC hecho trizas, TLC que hoy no vale nada y situación que podría empeorar en las próximas horas, según lo confirmó el propio presidente Donald Trump y tras validar el mensaje del senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, sobre el castigo que se viene para Colombia en materia de aranceles, a lo que se suma, claro, el castigo en ayuda económica, cooperación militar y subsidios, cerca de $208 millones para el año entrante y $14.000 millones en lo que va corrido de todo esto. Se fueron ya, desalojaron Bogotá y la Universidad Nacional, las comunidades indígenas, cuya última travesura fue el viernes de la semana pasada, que fue intentando protestar frente a la Embajada de los Estados Unidos. Terminaron lanzándole flechas en un desfile de toda clase de armas. También había cohetes artesanales, había demostraciones de todo su poder, flechas artesanales lanzadas contra los policías y contra personas civiles que estaban en ese momento en la calle 26, flechas inclusive, María Camila, que estaban infectadas con materias fecales. Claro, se notaba, de Néstor, ese tamaño, que son es el horror de lo que hicieron estos indígenas. Potencialmente peligrosas, es que con eso usted puede causarle la muerte a una persona. Estaban algunas contagiadas, eso es lo que dicen las personas que las vieron, contagiadas con materia fecal, y otras tenían óxido, porque no eran flechas solamente de madera, sino que tenían metal. Algunas estaban recubiertas de metal, estaban recubiertas de otros materiales que no eran solamente madera, que es una flecha hecha de manera artesanal rústica por estos indígenas que hacen parte del famoso Congreso de los Pueblos. Sí. La situación esta mañana es de tranquilidad en la Universidad Nacional y de investigación en la Fiscalía, porque no hubo capturados, a pesar de que fueron desmanes que duraron mucho tiempo en la tarde del viernes. Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días. Pues salida que se produjo de este grupo indígena el sábado 18 de octubre en la tarde, cuando la comunidad indígena del Congreso de los Pueblos, denominado así, salió del campus de la Universidad Nacional en Chivas y en buses, y además desalojaron las instituciones gubernamentales que tenían tomadas desde el lunes de la semana pasada, como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad de Víctimas y los edificios de la Agencia de Desarrollo Rural y de la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, después de los graves problemas de orden público por el plantón citado por este grupo de manifestantes, en los que también 4 uniformados resultaron gravemente heridos, como ustedes lo mencionaban, por estos ataques con arcos y flechas, desde la veeduría de la Policía de Bogotá emitieron un comunicado denunciando y rechazando además lo sucedido, y le piden a la Fiscalía investigar a quienes utilizaron estos elementos de guerra. Denuncia que hace, por supuesto, Armando Vergara, quien es veedor de la policía. Que están utilizando las universidades como centro de acopio para todas estas armas que utilizan. Los policías tienen familias, los policías tienen mamás, tienen hijos, lo están esperando todos los días en sus casas. Néstor, y es que lo más preocupante del caso, como lo denuncia el distrito, es el uso de los elementos de guerra como artefactos explosivos con metralla, pólvora y armas blancas, haciendo énfasis en estos arcos y en estas flechas. Sin embargo, los problemas no solo se presenciaron sobre la avenida Calle 26, sino que también la estación Corferias de Transmilenio resultó completamente vandalizada. Los vidrios rotos, lectores dañados, hasta las sillas rotas y mensajes pintados en las estaciones. Vandalismo que afectó a más de 120.000 usuarios ese viernes. Y por esto mismo, el
alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que denunció penalmente a los responsables del ataque en la ciudad por los delitos de terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir y afectación al sistema de transporte. Esto mencionó el alcalde Galán. Lo que le pido a la Fiscalía, que en el marco de sus competencias se investigue a los determinadores que llevaron a las acciones que buscaban intimidar a los bogotanos y a las bogotanas en la semana que terminó. Lo que ocurrió en Bogotá no fue un hecho de protesta pacífica, fue una acción planeada, coordinada, deliberada y muy bien organizada precisamente para intimidar a los bogotanos. Por esto mismo, Néstor, el alcalde Galán confirmó que le expresó al presidente Petro en reiteradas ocasiones que la situación intimidante, como él lo califica, fue evidentemente organizada y planeada, y sobre los hechos también vandálicos en los que también fue afectada la hemeroteca de la Universidad Nacional, la vicerrectoría de esta institución emitió un comunicado afirmando que el campus se vio inmerso en un campo de batalla que vulneraron además los derechos de quienes allí estaban. Y la Fiscalía, mucha atención, hace pocos minutos confirmó que abrió investigación por los ataques cometidos por las manifestantes con flechas y explosivos cerca de la Embajada de los Estados Unidos, que además, Néstor, recordemos, dejaron a 4 agentes del UNDEMO muy heridos en el cuello y en las piernas. Nicolás, gracias. Son las 8 de la mañana, 21 minutos. El doctor César Restrepo es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Restrepo, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Saludos a sus compañeros allá en la mesa y a la audiencia. ¿Por qué no hay detenidos de estos horrores del viernes en la tarde en Bogotá, doctor Restrepo? La orden del señor alcalde Galán, cada que ocurren actos de violencia y destrucción, es la aplicación de la fuerza en el marco de los reglamentos que habilitan hacer ese ejercicio y en eso llegar a las capturas. Ya el ejercicio de materializar capturas depende de cómo se dan las condiciones en el terreno y cómo las fuerzas de seguridad pueden acceder a tomar estas personas y presentarlas ante los fiscales para la judicialización. Y en el ejercicio del retoma del control de la calle 26 y la protección de la Embajada de Estados Unidos, pues el ejercicio operativo no terminó en capturas materializadas. Básicamente porque las puertas de la Universidad Nacional están abiertas de par en par, esperando el repliegue de estos destructores violentos y, por qué no decirlo, criminales. Sí, bueno, sin duda criminales. Pero lo que quiere decir, doctor Restrepo, eso es que disparaban las flechas, atacaban a la policía y se metían a la universidad. Sí, mire, Néstor, yo lo voy a decir con claridad. A ver. Estos criminales, desde las 12 del día, empezaron a hacer correr la bola que no se podían cerrar las puertas de la Universidad Nacional porque tenían que estar dispuestas para su repliegue y huida. Y esto también nos pone frente a un dilema muy grande, es como ya la instrumentalización de los campus universitarios, no solo para amenazar y poner en peligro la integridad de funcionarios y estudiantes dentro del campus es un problema, sino que adicionalmente se toman durante una semana una instalación universitaria y ponen normas incluso como que hay que dejar abiertas las puertas para que puedan replegarse. Sí. ¿Y es imposible pensar en que los persiguen dentro de la universidad? Pues, Néstor, toda esta conversación hay que llevarla con la mayor sinceridad posible para buscar soluciones hacia el futuro. Llevamos décadas con el concepto errado de que la autonomía universitaria es una autonomía territorial y se creó una mala concepción que hizo carrera y parece que fuera norma, y es que la fuerza pública no puede entrar allá. Y estoy seguro que la policía, mientras no tenga una orden del gobierno nacional para entrar al campus, no lo va a hacer por una simple y llana razón, porque se expondría a presiones muy grandes por parte de autoridades, incluso a la apertura de investigaciones judiciales frente a una norma que es inexistente, es que hay un territorio vedado para su presencia. ¿Pero ustedes le dieron la orden a la policía en Bogotá de que entrara el viernes? No, Néstor, yo no. ¿Universidad Nacional? El gobierno local no puede dar órdenes de allanamiento. Las órdenes de allanamiento son estrictamente emitidas por jueces. Lo que hace la administración distrital, el señor alcalde mayor Carlos Fernando Galán, es darle la instrucción a la Policía Nacional de, una vez agotados los protocolos que nos mandan la Constitución y la ley, aplicar el uso legítimo de la fuerza para retomar el control en el marco de las leyes y reglamentos que así lo determinan.
Sí, doctor Restrepo, los señores, estos indígenas del Congreso de los Pueblos, ¿qué ha dicho el gobierno nacional? El ministro Benedetti, ¿tienen vínculos criminales? ¿Intentaron meterse el viernes o tenían en algún momento como propósito meterse a la Embajada de los Estados Unidos? Yo no creo que meterse, pero sí generar un choque que aumentara la fricción con esa misión diplomática y quién sabe en qué podía evolucionar. Y es por esa razón que el señor alcalde Galán emite las alertas y las instrucciones a la Policía Metropolitana para una protección absoluta de la misión diplomática con el fin de proteger la misión diplomática, pero adicionalmente anticipar la materialización de riesgos que serían terribles. En relación con estas organizaciones, pues mire, ayer el alcalde Galán en varias entrevistas señaló que el mismo gobierno nacional le había indicado que tienen relaciones con el ELN. Y voy a ir un poquito más allá, Néstor. Sí, lo que pasó la semana pasada no es eventual, no es fortuito, no es el resultado de una calentura. Nosotros estuvimos observando claramente durante los 5 días el comportamiento de líderes, organizaciones y movimientos. Y claramente aquí había un plan estructurado de desestabilización. Un plan estructurado de desestabilización que lo van a hacer en varias ciudades, que lo van a hacer progresivamente y frente al cual todos los ciudadanos colombianos tenemos que estar cuidadosos, porque el uso abusivo del derecho a la protesta puede terminar enmascarando acciones directas contra las ciudades. ¿Qué quiere decir, doctor Restrepo, que hay un plan de desestabilización en marcha? Pues, a ver, Néstor, yo le voy a hacer en un minuto una descripción de lo que pasó la semana pasada. Tomas de edificios, sin que nunca hubiera violencia en la calle, violencia relacionada con destrucción o quema de cosas, ni ataques a personas, pero sí intimidación psicológica a los ciudadanos y bloqueo, digamos, de la vida, de la funcionalidad de la ciudad. Después, intromisión en infraestructuras de transporte para vandalizar los sistemas de vigilancia, sugerir colatones y adicionalmente constreñir a vigilancia y a empleados. Adicionalmente, un intento de toma del aeropuerto. Adicionalmente, acciones contra la fuerza pública. Todas en una progresión día a día que iban moviéndose en varios lugares de la ciudad. La Policía Metropolitana de Bogotá fue muy profesional y logró contener todas esas cosas a lo largo de la semana. Y entonces, cuando nosotros terminamos de observar todo el comportamiento, lo que vemos es que estas organizaciones buscaban o tenían como objetivo generar la imagen de una ciudad incontrolable, lo cual no era cierto, y adicionalmente digámoslo de alguna manera, movilizar un descontento entre la ciudadanía que hiciera generar choques. Sí, doctor, el manejo del alcalde mayor y de la Policía Metropolitana, pues hizo que eso no pasara. Pero además los ciudadanos todos tenemos que estar conscientes de este tipo de provocaciones y ser muy cuidadosos en no terminar engañados por eso. Este plan de desestabilizar no solamente a Bogotá, sino otras ciudades como ustedes lo están viendo y que han dicho que ha sido planeado y coordinado, ¿quién está detrás? ¿El ELN o políticos, organizaciones sociales? ¿Quién es el organizador de ese plan? Pues, María Camila, eso es parte de las razones de la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El alcalde mayor le ha pedido a la Fiscalía que identifique quiénes son los determinadores de estas actividades, cómo se financian, cómo es la coordinación y la planeación de las acciones y adicionalmente qué es lo que los soporta. Porque es que la llegada de camiones con gente, con pertrechos, con alimentos, con un salón entero dentro de la Universidad Nacional lleno de material médico para atención de heridos, pues deja bastantes preocupaciones sobre qué se está gestando detrás de eso. Y ahí sí la Fiscalía General de la Nación tiene una tarea muy importante en términos sobre todo de urgencia de saber quiénes son los determinadores y los financiadores y estructuradores de estas acciones y acudir a por ellos para ponerlo frente a la justicia. Secretario, yo le quiero preguntar por el tema de las flechas, porque en Bogotá pues hay restricciones para movilizar armas. La gente no puede andar con armas por ahí o con armas de fuego, ¿no? O con cuchillos, navajas, machetes, en fin. ¿Qué está sucediendo con las flechas? ¿O hay o no restricciones? ¿Uno puede andar por ahí libremente con una flecha como si nada?
Pues uno lo que no puede ser es un violento y no puede atentar contra la vida de una persona. Usted puede atentar contra la vida de una persona de muchas formas, con un ladrillo. Por ejemplo, a mí una vez en el control de un área donde había unas comunidades indígenas, me tiraron un ladrillo a la cabeza. No me lo pegaron de buenas. Pero aquí el tema no es cuál es el medio, el tema es la actitud y la intención. Y haber disparado flechas contra los policías, había una intención clara de daño, no era fortuita, no fue un accidente. Así que no busque la descripción de flecha en el Código Penal, más bien valore la intención. Y la intención claramente era de herir personas e incluso por parte de esas acciones que perdieran la vida. Pero la pregunta de Víctor, doctor Restrepo, es buena. ¿Yo puedo llevar una flecha envenenada y no me pasa nada? Ando por Bogotá, voy por Chapinero, o voy por El Poblado en Medellín, o voy por Chipichape en Cali, como si nada con la flecha. Vuelvo sobre el punto, Néstor, de la prohibición, la restricción de porte y tenencia de elementos que sirven para actos violentos es taxativa en las armas de fuego. En el resto de cosas no hay una prohibición taxativa, le entiendo pero eso, no puede. No los estoy culpando a ustedes, pero la conclusión es, ¿yo puedo llevar la flecha? Sí, puedo llevar una flecha. Sí, pero no puede atentar contra nadie. ¿Pero esto no está en la categoría de arma cortopunzante, secretario? No que yo sepa. Es que, María Camila, una flecha le causa una herida, punza, es decir, causa igual o el mismo daño que un cuchillo. María Camila, pero las normas no son desarrolladas en el detalle particular de cada elemento casi nunca. Por eso yo digo aquí que es la intencionalidad. De hecho, un lápiz puede convertirse en un arma cortopunzante. Aquí más importante que el elemento es la intención, es el uso, es la forma como se enfrentó a la fuerza pública. El lápiz tiene un propósito diferente, la flecha tiene un propósito de atacar, de herir, de hacer daño. Pero esa es una discusión muy compleja, Néstor, porque alguien podría decirle que sí, que tiene esa intención porque es para la casa o porque es un elemento cultural. Acuérdense que todas estas discusiones sobre esos elementos resultan siendo muy gaseosas. Me encanta que lo diga porque es que con el cuento de que son instrumentos culturales de los indígenas, aquí les permitimos de todo. Por eso le digo yo que aquí la valoración más importante es la intención, con la cual no hay duda. Disparar una flecha contra una persona es querer herirla o querer matarla. No hay más opciones. Sí. Doctor Restrepo, una pregunta final. Estas flechas, las que lanzaron estos indígenas el viernes, allí entre la Nacional y la Embajada de los Estados Unidos, ¿estaban envenenadas? ¿Ustedes han logrado durante el fin de semana alguna clase de examen forense? No tengo información, Néstor, eso me imagino que el hospital donde fueron tratados los policías puede haber tenido alguna análisis biológico de esos materiales, pero nosotros no tenemos información al respecto. ¿Y lo de la materia fecal en la punta de las flechas tampoco lo tienen confirmado? Tampoco, Néstor, yo no puedo ser irresponsable dando información que no me ha sido suministrada. Secretario, vale. Le pregunto sobre la infiltración de grupos ilegales detrás de la protesta. Al final el Congreso de los Pueblos, autodenominado Congreso de los Pueblos, incursionó irregularmente en la Universidad Nacional, no les habían permitido en teoría el ingreso, entraron y desde allí crearon un campamento que tenía como objetivo, según las autoridades, cometer disturbios, desórdenes en Bogotá, el último de ellos el viernes pasado. El alcalde Galán dice, hay información de inteligencia que vincula eso que pasó el viernes con el ELN. ¿Qué información tienen ustedes sobre eso? Esa es exactamente la que usted acaba de plantear. El señor alcalde Galán nos informó que por información ofrecida por el Gobierno Nacional, estas organizaciones tendrían lazos con esa organización criminal y terrorista. César Restrepo es el secretario de Seguridad en Bogotá. Doctor Restrepo, gracias por acompañarnos. Le deseo un feliz día. A ustedes muy amables y una buena semana. Traducción, Ricardo, sí, el ELN es el que está moviendo a ese Congreso de los Pueblos. Creo que de eso no hay ninguna duda. Cuando el ministro Benedetti dijo la semana pasada
que había manos Claro. criminales detrás del Congreso de los Pueblos se refería al ELL. Sí, claro. Está documentado a través de, no de este año, del pasado, del anterior, muchos años de relación entre este Congreso de los Pueblos. Ahí surgen y el entonces preguntas, Néstor. El ELN se ha convertido en el ejército paramilitar de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está siendo asediado por Estados Unidos. ¿Esto del Congreso de los Pueblos es promovido desde Venezuela? ¿El ELN desde Venezuela dando órdenes para causar disturbios y atacar la embajada de Estados Unidos en Bogotá, por ejemplo? No sé, pero esta no la habíamos visto, la de las flechas y los arcos lanzados y haciendo blanco, que es lo más grave, en los policías. Lograron penetrar los escudos que llevan los hombres de la UNDEMO, que es el viejo ESMAD, así se llama ahora la Unidad de Protección de la Policía. Son las 8 de la mañana, 35 minutos. Estos señores indígenas se devolvieron ya están otra vez en sus resguardos como si nada. Pero yo creo que si había indígenas instrumentalizados o se hacían pasar por indígenas muchos de ellos, porque lo que hay aquí detrás es una estructura distinta, con una fachada de supuesto Congreso de los Pueblos, lanzan flechas, Ricardo, de grupos, organizaciones sociales, pero lo que hay detrás es una estrategia criminal. Usted no aprende a utilizar el arco y las flechas de un día para otro. Totalmente, pero aquí además hay una experiencia y hay una intención política, por supuesto, porque era en teoría una protesta frente a la Embajada de los Estados Unidos. Claro, y yo creo que es importante recordar que por ser pueblos indígenas no gozan de una inmunidad especial en términos penales. O sea, existen unos derechos colectivos de las comunidades indígenas, pero en sus resguardos, entre otras cosas. Pero si ellos vienen a delinquir a Bogotá, o sea, son objeto de todo el peso de la ley. Se juntan ahí dos cosas, María Consuelo, que son indígenas y que se sienten con unos derechos diferentes, y dos, que se esconden dentro de la Universidad para Nacional. allá iba. Entonces, el tema de resguardarse en la Universidad Nacional, porque ahí fue donde armaron los cambuches cuando llegaron hace más de 5 días, porque las protestas duraron varios días, pues de alguna manera también hay una permisividad de la universidad al resguardar a personas que cometieron delitos. Pero la universidad ha insistido que no autorizó el ingreso de esas personas ni su permanencia. No lo autorizó, pero ahí estaban. No lo autorizó, sí, de acuerdo. Pero estaban, pero sí, se estaban escondiendo allá por la fuerza. Sin autorización, pero se estaban escondiendo allá. Claro, eso es lo que dice la universidad. La universidad ha expedido, si yo no recuerdo mal o no me equivoco, un par de comunicados insistiendo en esto que yo estoy diciendo, que no tiene. Entre otras cosas porque lo habían hecho en otras oportunidades, había funcionarios ¿no? del gobierno nacional, porque había funcionarios del gobierno nacional, se preguntaba a la universidad en la reunión, cuando la universidad había expresado que esa era una reunión no autorizada. Hay una tensión hoy por hoy entre la universidad y el gobierno nacional, porque claramente, en cambio, el gobierno nacional sí le ha parecido bien la reunión y digamos, algunas personas, algunos funcionarios que yo no sé, tengo preciso bien quiénes, estuvieron en la universidad, participaron en algunas de esas reuniones. El viernes, además, el ministro de Educación, el viernes de la semana pasada, o sea, sí, exactamente, es decir, el 10 de octubre. Pero el ministro se disculpó argumentando que él no entró con el Congreso de los Pueblos, sino que entró con otra actividad estudiantil que estaba avanzando en la famosa constituyente universitaria. Entonces, que él no estaba con el Congreso de los Pueblos, sino que estaba con el Congreso de los Pueblos. De la teoría de que es coincidencialmente. Claro, pero las consignas de los grupos que estuvieron en las protestas violentas, porque eso no hay que hacer división de que se defiende la protesta. O sea, aquí hubo unas protestas violentas, hubo un vandalismo. No había convocado, María Consuelo, ninguna protesta social. Exactamente. Aquí, había convocado una protesta violenta desde el primer momento. Claro, era puro. Eso claramente estaba previsto para eso. Y las consignas eran antiimperialismo, defensa de Venezuela, y de hecho la intencionalidad era ir contra la sede de la Embajada de Estados Unidos. Es que eso fue son muy raras esas lo que permitió. Pero usted puede hacer una protesta en boca de los indígenas, ¿no? Porque pues, los indígenas protestando por la situación en Gaza, y los indígenas, que es una cosa que, para, digamos, subrayar la instrumentalización, sin duda, de unos sectores indígenas que seguramente tienen unas reivindicaciones
mucho más cercanas a ellos en relación con el tema de tierras o en fin, de muchas otras cosas que la postura, digamos, del gobierno de los Estados Unidos con Gaza. Entonces sí, hay una instrumentalización. La pregunta es, Néstor, si eso, pues ese que siempre entendemos es un propósito político, pues le sirve a alguien, o esto es porque se está acercando la campaña y alguien cree que con eso gana votos, o en fin, porque a mí me parece que eso no son sino pérdidas. Yo no logro entender qué cálculo puede hacer alguien que crea que genera esta situación de caos y que eso le produce un rédito electoral. Yo no logro construir ese ninguna escenario. duda que hay unas personas políticamente cercanas a este movimiento, al Congreso de los Pueblos y a esos indígenas en particular, los que estuvieron Hay el fotografías, viernes en Néstor, Bogotá. hay fotografías, por ejemplo, de congresistas que están en este momento en ejercicio del pacto histórico, con Erika Prieto Jaime y, por ejemplo, Juan Camilo Lora, que son, entre otras cosas, líderes muy significativos, muy visibles de ese Congreso de los Pueblos. ¿Pero estos son parlamentarios? No, estos son líderes del Congreso de los Pueblos que, por ejemplo, aparecen en fotografías con congresistas como, por ejemplo, María José Pizarro o la exministra Gloria Ramírez o Susana Muhammad, entre otros del Polo. Eso quiere decir, son cercanos con algunas La personas. senadora Pizarro lo ha desmentido en fin de semana, dijo que ella no tiene nada que ver, que su vida ha sido de una constante lucha pacífica hay que retomar, ante la revelación del tiempo, de las fotos pero hay unas reunida fotografías con algunas personas líderes de lo que se autodenomina Congreso de los Pueblos. Néstor, pero hay que retomar el derecho fundamental a la protesta pacífica. Y hay que rechazar cualquier... No había protesta pacífica, Aurelio. Pero es que no hubo, protesta? el viernes no hubo protesta ¿Cuál pacífica. protesta? Salieron a atacar. Quiero retomar el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. No a había, la yo protesta quiero pacífica. retomar que el viernes no había ninguna protesta pacífica convocada. Y esta no lo fue. Continúo. Y esta no lo fue. Evidentemente hay una deformación del ejercicio de ese derecho. Ahora bien... Continúo. Esto no tiene nada que ver con el derecho. Pero le digo, Néstor, a mí me llama más la atención es cuál es la intención del movimiento Congreso de los Pueblos en esta semana. ¿Era respaldar al gobierno de Petro o era crear una especie de mojón con el gobierno de Petro? Eso yo creo que está ahí hay un punto fundamental, porque aquí el señor León, vocero del Congreso de los Pueblos, dijo, es que el gobierno de Petro sí ha hecho unas transformaciones, pero le faltan. Y a la vez cuando uno lee comunicados o boletines del Congreso de los Pueblos, dice, presidente Petro, lo invitamos a que entre al Frente Antiimperialista de América Latina. Es decir, ahí hay una ambigüedad que a mí no me llena claramente hasta dónde es petrista y hasta dónde no es petrista. Contrario a la posición del ELN, que es claramente hoy de confrontación con el gobierno de Petro. Me parece que el análisis político tiene que ser más profundo, más afinado de realmente qué es lo que se estaba tratando de hacer con esta protesta que no fue pacífica y que desborda los derechos de los ciudadanos. El viernes pasó una cosa que no sé si es coincidencia o no. La echada del director de la policía. Sí, es que el alcalde Carlos Fernando Galán el sábado citó una rueda de prensa poco usual, sábado, para hablar de lo que había pasado el viernes en la Embajada de Estados Unidos en Colombia y reveló que él había hablado con el presidente Petro pidiéndole la intervención de la policía ante el inminente ataque a la Embajada de Estados Unidos. Dijo el alcalde Galán a los medios que el presidente le ha dicho que por favor privilegiara el diálogo, que esa era la línea. Lo que pasó después es que la policía evitó que estos violentos llegaran a la embajada, evita que esto pase a mayores y por eso tienen que replegarse. Y en la siguiente escena es que a las 8 de la noche, en vivo y en directo por la televisión colombiana, el presidente despide al general Triana, director de la Policía Nacional. Pero yo sospecho que yo no creo que eso tenga ninguna relación, Ricardo. Yo sí creo que una cosa lleva a la otra. Fueron varias cosas. Pero eso no, porque el mismo gobierno, pero ¿qué sentido tiene que el mismo ministro del Interior diga que estos son unos delincuentes y que entonces por tratarlos como tal castiguen al director de la policía? No tiene sentido, pero Néstor, yo quiero volver a... Pero es que el presidente pidió privilegiar el diálogo, el presidente desautorizó al alcalde cuando pide intervención de la fuerza pública.
Pero es que privilegiar el diálogo es el deber ser en cualquier manejo de protesta. Sí, pero es que eso venía siendo el alcalde Galán. Que no era una protesta. Aquí había una sonada. Que no era una Aquí protesta. había una sonada montada, ¿Qué hago preparada para hacerles con entender milicias que de no choque? había convocatoria de ninguna protesta? Era un grupo de terroristas. Aquí había una sonada. Más fácil, Luis Ernesto. Néstor. Lanzar una flecha para matar a un policía, ¿le parece o no le parece un acto de terrorismo? ¿Estamos de acuerdo? No, eso es delincuencia común y eso es una sonada deliberada y esto tiene nombre y apellido y esto es el ELN forzando que se reabra la mesa de negociación. Como el gobierno nacional anunció que retomaba o que abría una mesa de negociación con el Clan del Golfo, pues el ELN dijo: queremos volver al mundo ideal para nosotros, que es estar delinquiendo en el territorio, pero con mesa de negociación en paralelo. Y para eso montaron todo este artilugio de asonadas y con la máscara de Congreso de los Pueblos. Pero, Néstor, déjeme decirle algo. Hay algunas personas que están suponiendo que esto es una estrategia electoral de Gustavo Petro. No me suena por una razón que esto sea una estrategia del ELN para presionar, porque eso ya está aceptado por el gobierno, ya está anunciado por el propio presidente de la República. Vea la secuencia de hechos, Néstor. El presidente pone un trino donde dice: podemos revisar el tema, y acto seguido le montan esta asonada en las principales ciudades. Claro que eso es para presionar. Sí. Eso es, primero puso el trino el presidente y a la semana y media estábamos en esta situación. Yo le digo. Pero, Néstor, a mí no me suena la tesis de asonada. ¿Usted hay se algunos, acuerda, permíteme, Héctor, y una sobre el tema electoral, Néstor? La definición académica de asonada, ¿se acuerda? Sobre el tema electoral, Néstor. Héctor, le pregunto si se acuerda la definición de asonada. Héctor. Le dije, Néstor, que no, perdón, que tal vez estaba cerrado el micrófono, pero le dije que no recordaba con precisión la definición de la asonada del Código Penal, pero no del Código Penal, de su profesor de Derecho. Asonada es una multitud emberracada, asonada es todo, es nada. Exacto, es decir, asonada. Y el Código Penal dice que, ya lo encontré, que es una forma tumultuaria, exigir violentamente de la autoridad la ejecución o omisión de algún acto. Y en este caso en realidad era raro porque la manifestación, digamos, la protesta, no se dirigía propiamente contra autoridades nacionales, era contra Trump. Entonces, pues una asonada lo que pretende es exigir de las autoridades la realización o la toma de una decisión o la realización de un hecho. Y en este caso, pues en realidad era una protesta contra Trump. Pero digamos, yo creo, Néstor, que contra el gobierno. Pero no Néstor, a mí la tesis de Luis Ernesto no la descarto totalmente, en el sentido de que esto podía no ser una movilización que el gobierno recibiera con beneplácito, digamos, o que apoyara de alguna manera. La veía de manera condescendiente, sin duda, pero recuerde usted dos cosas. Una, que me sorprendió mucho: el ministro del Interior fue el primero en decir que aquí había manos del ELN. Manos criminales, fue lo que él dijo. Sí, y mencionó al ELN, fue el primero que hizo esa hipótesis, antes del alcalde de Bogotá y antes de todos. Entonces, ahí mostraba, digo yo, una molestia, al menos de parte de él, porque uno no sabe ya si Benedetti es el gobierno o es el vocero del gobierno o qué es lo que es Benedetti, pero él mostró una molestia. Y el presidente Petro, aparentemente, porque lo dijo también en un trino, se molestó mucho con los actos violentos que ocurrieron al frente de la embajada, querían ver... algunos querían ver en las acciones violentas del... Termina, Héctor, ya voy, Luis Ernesto. ¿Qué me dijo la frase final, Héctor? No, le decía que el presidente se expresó muy en contra de los actos violentos que hubo enfrente de la embajada, ¿no? Incluso ordenó en ese trino que la policía actuara, que es una cosa pues inusual en el presidente cuando se trata pues aparentemente de una protesta, y aquí decía: esos son unos extremistas que son distintos a los que organizan la actividad, digámoslo así. Entonces, con eso es para, digamos, sumar hechos al argumento de que puede ser que esta no hubiera sido una movilización y unas manifestaciones que hubieran sido vistas bien, digámoslo, por el gobierno. No, primero es que el presidente exculpa al Congreso de los Pueblos en ese trino. No, porque el presidente le atribuye a otros lo que hizo el Congreso de los Pueblos. Uno, el presidente exculpa con ese trino al Congreso de los Pueblos, sobre lo cual yo tengo muchas dudas, porque al final ese grupo, según inteligencia y según las autoridades, está infiltrado por el ELN. Y dos, el alcalde Galán el sábado desmintió al presidente. El alcalde Galán dijo: no, yo hablé con el presidente y él dijo: no, privilegie el diálogo.
Usted aquí primero el privilegia diálogo y antes de también pone cualquier un trino tipo de diciendo ataque. que él hacía defender la embajada. Pero y que iba a claro, cumplir los tiene que acuerdos curarse, internacionales. tenía que curarse Pero en Ricardo, es salud que el muchos viernes. quieren, muchos comparten tu teoría y es que esto se trata de una acción electoral por parte del pacto ¿No histórico. sabe que yo no he además dicho eso? Sabemos estar en campaña. ¿Sabe que yo no he dicho eso, Luis Ernesto? Entonces no me meten en esa bolsa. Pero tiene elementos, tu análisis tiene elementos de eso, y es que al pacto histórico le conviene electoralmente esto y que de pronto se trata del famoso modo constituyente que consiste en crear desestabilidad para poder ganar terreno electoral. Algunos incluso en teorías de conspiración dicen esta desestabilización va a llevar a que no convoquen elecciones. Digamos, sobre eso se han tejido muchas teorías de conspiración. Pero por supuesto, cuando uno ve que la vocera del Congreso de los Pueblos, Erika Prieto creo que se llama, es funcionaria de la UTL, de uno de los senadores del pacto histórico como Robert Daza, pues uno dice, oiga, aquí hay elementos común. También cuando uno ve fotos de los voceros del Congreso de los Pueblos en eventos del pacto histórico, uno dice, oiga, claro que tiene sentido. Pero la realidad es otra. La realidad es que el Congreso de los Pueblos, que es ese brazo civil de la organización que hemos mencionado aquí varias veces, ese Congreso de los Pueblos ha estado electoralmente acompañando procesos del pacto histórico, pero eso se rompió. Y la connivencia y la permisividad de algunos líderes del pacto histórico les está saliendo carísima, porque miraron para el otro lado, recibieron el apoyo ciudadano, pero desconocieron justamente esa relación innegable que ha existido y que existe entre Congreso de los Pueblos y el ELN, y que lo dice el mismo ministro del Interior, que además las acciones del viernes pasado lo demuestran. Esto se trataba de una acción de milicias urbanas para atentar contra el orden público y contra la ciudad. O sea que hay una facción, claro, no, pero entonces lo que está diciendo Luis Ernesto, tratando de desmentir la teoría supuestamente conspirativa, es que no tiene nada que ver nadie del gobierno. Resulta que en el gobierno también hay divisiones. Entonces puede que el ministro del Interior diga una cosa, pero algunos congresistas del pacto y algunas personas del gobierno sí apoyan este tipo de manifestación. Ese senador Daza es investigado hoy en día por la Corte Suprema por vínculos con el ELN. 8:51 en Mañanas Blue. Este año van 2.755 protestas, plantones o movilizaciones en Bogotá, datos de la Secretaría de Gobierno que incluyen las protestas y el vandalismo del viernes pasado, la de la Universidad Nacional y la de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, donde bárbaros lanzaron flechas a la policía e hirieron a 4 policías en la cara, en las piernas, en el abdomen y en las manos. Y como es clara la estrategia de caos y de desestabilizar la capital del país, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció esa denuncia penal ante la Fiscalía, buscando a los responsables de la violencia en las protestas. Una denuncia presentada por Concierto para Delinquir, terrorismo, accionada, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno agravado, perturbación al servicio de transporte público, entre otros delitos. Denuncia que se presenta cuando esos indígenas ya no están en Bogotá y no se quedó ninguno capturado después de los desórdenes. Los datos al final permiten también concluir que Transmilenio es el gran blanco de las afectaciones, porque la estrategia de ese caos empieza por paralizar el transporte público para poder obligar a la gente a caminar durante horas a no poder llegar a su destino, afectando locales comerciales, paraderos de buses y en general la vida de los bogotanos. Crisis que va con amenaza incluida porque nos va a terminar tocando a todos los colombianos por cuenta de los aranceles, que serán seguramente para el café, para flores, para petróleo, para aguacates y para productos colombianos, inclusive las remesas que vienen desde los Estados Unidos, que es lo que está en juego, miles de millones de dólares, y es a lo que están jugando desafortunadamente los prejuicios tanto en Washington como en Bogotá. Y recuerden que está la amenaza de Estados Unidos contra Maduro en Venezuela, que era el tema en el que quedamos metidos desafortunadamente en la misma bolsa. Hoy, para efectos de aliados internacionales, Colombia está en el mismo nivel de Maduro. Parte de la estrategia de los ataques de Petro a Trump son esos, graduar como sus aliados a quienes son sus enemigos.
El florero de Llorente de la nueva crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia tiene como origen la nueva guerra contra el narcotráfico estadounidense en el Mar Caribe, que incluye el bombardeo de embarcaciones que presuntamente están transportando cocaína desde las costas suramericanas hacia puertos estadounidenses. Ese no es un secreto, esto viene pasando hace mucho tiempo. Lo nuevo es el cambio de enfoque de la lucha contra las drogas de Estados Unidos. En las últimas horas se ha confirmado que al menos 2 de esas embarcaciones bombardeadas en el último mes tienen relación con Colombia. La primera sería un narco submarino enviado por el ELN y la segunda porque uno de los tripulantes desaparecidos de una lancha rápida atacada sería colombiano. El secretario de Guerra de Estados Unidos reveló este domingo en sus redes sociales que el pasado 17 de octubre, hace apenas 3 días, fue bombardeado en aguas internacionales un buque del ELN que, según dijo, transportaba cantidades sustanciales de narcóticos y advierte que tratará a ese grupo criminal, al ELN, como a los terroristas de Al-Qaeda. Descubrieron esta mañana en Francia que el Louvre, el museo del que se robaron las joyas de Napoleón este fin de semana, tenía problemas y fallas en la seguridad. Y el gobierno está aumentando la seguridad, no solo allí en París, sino en los principales museos. Tienen el temor de que la banda que atacó y que se robó las joyas pueda volver a atacar. Enrique Rodríguez, desde Europa. La verdad es que este asunto, el robo en el Museo del Louvre, se ha convertido evidentemente en lo que vemos, en un asunto que tiene tintes hollywoodienses y peliculeros, pero también es un asunto de inestimable carga política en Francia. El gobierno de ese país está en una enorme debilidad. Esta mañana han hablado los principales líderes franceses y todos los de la oposición acusan al gobierno y en general al Estado francés de que esto no es sino otro síntoma más de la decadencia francesa. Y a eso se apuntala con un documento que publica esta mañana el diario Le Figaro. Ese documento es un informe del Tribunal de Cuentas francés que se había redactado antes de este robo. Y dice ese informe que se habían detectado fallos de seguridad en el Museo Parisino. De hecho, en 5 años solo se han instalado 138 cámaras adicionales en el museo. Apenas más de un tercio de las salas dispone de solo una cámara de seguridad. Hace unos meses, el pasado junio, contábamos cómo el museo había cerrado por una huelga de sus trabajadores. Esos trabajadores decían que las condiciones allí no eran buenas. Pues seguramente todas esas malas condiciones se sustanciaron ayer domingo, alrededor de las 9:30 de la mañana. 4 hombres colocaron de manera impune una escala de una empresa de mudanzas en la fachada sur de ese museo. Se elevaron hasta el primer piso, entraron por un balcón, con una sierra radial rompieron una ventana de cristal, posteriormente unas vitrinas y se llevaron 9 piezas de joyería. La fiscal de París ha detallado que la banda la formaban 4 personas y ha contado algo más esta mañana en la cadena BFM sobre cómo se habría producido la operativa interior del atraco. Nous avons sur les lieux 4 malfaiteurs qui agissent, 2 qui arrivent l'un au volant de cette nacelle, l'autre en qualité de passager, et 2 autres malfaiteurs qui précèdent et suivent la nacelle au moment où elle s'installe sous le balcon qui va permettre l'accès direct à la galerie. Lo que dice Laure Becot es que 2 de esas personas serían las que habrían colocado el elevador. Esas 2 mismas personas se habrían quedado esperando a sus 2 compinches que habrían subido a través de ese elevador y son ellos los que hicieron materialmente el robo, el de tomar esas joyas. 9 piezas de joyería. Los que se encontraban abajo esperando habrían conducido las 2 motocicletas marca Suzuki con las que habrían huido entre las calles de París sin que por el momento hayan podido ser localizados ni ellos ni las motocicletas. Digo, eran 9 piezas, pero en realidad solo pudieron llevarse 8, porque una de ellas, la corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, se quedó atrás. La perdieron, no se sabe exactamente las circunstancias, pero esa corona tenía 1.354 diamantes y 56 esmeraldas. Fue creada para la emperatriz, esa emperatriz de origen español, esposa de Napoleón III, para la Exposición Universal del año 1855. Esto tiene un asunto que tiene que ver mucho con la cinematografía y la fascinación que nos producen, por qué no decirlo, las películas y las novelas que tienen que ver con estos grandes robos, que en la mayoría de los casos suelen ser sutiles, pero claro, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que este robo es también
un ataque al patrimonio y es desde luego una gran pérdida artística para este museo y para el patrimonio artístico francés. Además, los expertos señalan que normalmente en este tipo de atracos, si en 48 horas no se recuperan las piezas, hay enormes posibilidades de que éstas sean fundidas, en el caso del oro, o las piedras preciosas sean desmontadas y vendidas por separado. Recordemos que el último robo en el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, situado en el corazón de París, se produjo en 1998. De allí se llevó un señor a plena luz del día un cuadro del pintor paisajista francés Camille Corot. Ese cuadro nunca apareció. El robo más famoso en ese museo tuvo lugar el 21 de agosto de 1911, cuando un obrero italiano se llevó la Gioconda, aunque ese cuadro sí fue recuperado 2 años más tarde, Néstor. Enrique, ¿alguna hipótesis no sobre el valor de esas joyas? Que eso es incalculable, de acuerdo. ¿Alguna hipótesis de qué hacen los ladrones ahora con las joyas? ¿Las venden al detalle, las destrozan? ¿Hay un mercado negro que compre esas joyas? Hay un mercado negro que está interesado en esos materiales, pero las dos teorías serían, o al menos hay 2 teorías fundamentales. La primera, que se trate de un robo por encargo, de alguien con la capacidad económica suficiente para financiar una operación de este tipo que hubiera encargado el robo de esas joyas concretas. La otra sería que se roba más o menos lo que se puede, lo que está accesible, lo que tiene menos medidas de seguridad, y que eso, una vez robado, se intenta colocar en el mercado negro. Como decíamos, el oro es más o menos fácil de fundir y las piedras preciosas pues aún más fáciles de colocar, puesto que se trata solamente de desengarzarlas de las piezas. Imagínate el dato que acabamos de comentar, Néstor. Imagina que se hubieran llevado esa corona de la emperatriz Eugenia de Montijo. Solamente en esa corona había 1.354 diamantes engarzados, Néstor. Por eso es imposible el cálculo. Enrique, gracias. 9 en punto. Esta mañana, atención, el presidente Donald Trump tiene que lidiar otro problema, no solo el de Petro en Colombia, sino uno tal vez mayor, la frágil paz en la franja de Gaza, que está tambaleando producto de ataques desde el fin de semana. Primero murieron 2 soldados israelíes, responde el ejército de Israel.